Haremos ya 130 años del natalicio de uno de los grandes artistas que ha dado nuestro país, y me refiero, claro, a Diego Rivera. Actualmente, dentro del marco de esta celebración, podemos disfrutar de una exposición que se encuentra en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Y para hablarnos de ella, tenemos el día de hoy aquí en el estudio a dos grandes invitadas que nos acompañan. Y ellas son Adriana Clemente Mejía, quien es curadora de la exposición Diego Rivera, y Kurt Stavenhagen, coleccionistas de arte prehispánico. Adriana, buenos días. Hola, buenos días. Y también a Paulina Erandi Ramírez Ochoa, quien es curadora de la exposición Diego Rivera. Muy buenos días, Paulina. Buenos días. Gracias por acompañarnos y sobre todo por invitarnos a esta exposición que ya abrió sus puertas dentro del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Cuéntanos, Adriana, ¿de qué se trata? Bueno, son dos exposiciones que Sí. se inauguraron el pasado 11 de agosto. La que me tocó a mí curar es sobre la pasión de Diego Rivera como coleccionista. Él coleccionaba muchas cosas, entre estas piezas prehispánicas, y tenía un amigo en común y que era vecino que también coleccionaba piezas prehispánicas, que era Kurt Stavenhagen, quien vino como refugiado durante el Holocausto alemán. Sí. Entre ellos se hicieron amigos, intercambiaban piezas. Cuando uno no tenía para comprar una pieza, se la mandaba al otro. Entonces, a principios de años recibimos nosotros como resguardo permanente la colección que Diego Rivera hizo con su última esposa, Emma Hurtado. El Instituto Nacional de Antropología e Historia nos las dio como resguardo, y a partir de esta colección quisimos juntar una selección de piezas de ambas colecciones para mostrarlas y compararlas con la estética que Diego utilizaba en sus pinturas. Diego hace un retrato de Lore Stavenhagen, la esposa de Kurt, donde aparecen piezas prehispánicas, y tiene otras pinturas donde los rasgos de las personas o de las pinturas son similares a las piezas que exhibimos. Claro, con esto podemos darnos cuenta de otra faceta, de otra cara de estos artistas, ¿no? ¿Qué es lo que tú, por ejemplo, Paulina, estuviste a cargo de qué curaduría? Bueno, yo participé en la investigación y en la coordinación técnica de la exposición Diego Rivera como director de la Escuela Central de Artes Plásticas. Sí. Él fue director durante un corto periodo, su gestión duró aproximadamente 10 meses, pero es muy interesante porque precisamente vemos como evidenciada otra faceta del artista, ¿no? En este caso, como en la influencia educativa, él propone un plan de estudios muy interesante que después se retoma al terminar su gestión. Él sale de esta gestión porque tiene un problema, un conflicto con los estudiantes de arquitectura, porque intenta marcar como ciertos aspectos comunistas en este plan de estudios y en estos cambios. Entonces hay un conflicto interno que se resuelve en el Consejo Universitario y culmina con la renuncia de Diego Rivera. Claro. Pero es muy interesante ver esta muestra porque tenemos entre fotografías, documentos, óleos, dibujos, en donde también vemos plasmadas como las distintas facetas de Diego, ¿no? Entonces, podemos observar, podemos disfrutar de varias piezas, son muchas piezas las que están ahora exhibiéndose Exacto. en este museo, que también es la Casa Estudio de Diego Rivera es un museo, es un recinto muy íntimo, ¿no? Podemos descubrir, podemos sentir, ¿no? En cada rincón lo que en algún momento pudo haber vivido estos grandes artistas. ¿Fue complicado hacer este match, para poder montar esta exposición dentro de este recinto? Sí, es bastante complicado porque es un espacio que justamente fue diseñado para ser una casa, no un museo. Claro. Entonces, esta belleza arquitectónica de la cual se caracteriza, que es el funcionalismo, pues es un, digamos, impedimento, o nos cuesta mucho trabajo montar las exposiciones, porque además tiene una declaratoria de patrimonio nacional. Claro, pues está. Esta exposición se montó, como bien lo mencionabas, el 11 de agosto pasado, y va a estar ¿hasta qué día? Hasta el 6 de noviembre. Hasta el 6 de. ¿Cuáles son los horarios del Museo Casa Estudio? El museo está abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Tiene un costo la entrada de 30 pesos. Las personas con credencial de INSEN, estudiantes o maestros, tienen entrada gratis.
y los días domingos es gratis para todo el público. Así está, que no hay pretexto para poder disfrutar de estas grandes obras que pues por lo general no están pues muy a la vista, ¿no? Sí. De la gente en esta exposición que se ha hecho pues especial por las celebraciones del 130 aniversario. Y también me parece que cumple 30 años este recinto, ¿no? ¿También? Sí, en el mes de diciembre el museo cumple 30 años como labor museística. Entonces, y quiero suponer que van a echar la casa por la ventana también, ¿no? Es como la antecesora a lo que viene. Entonces, pues ahí está. Entonces creo que va a estar, vamos a tener grandes sorpresas porque si ustedes ya comienzan con esta exposición desde el mes de agosto, pues en diciembre seguramente podremos disfrutar pues de cosas más interesantes aquí en este museo. Muchísimas gracias a Paulina Erandi y a Adriana Clemente por acompañarnos el día de hoy y ahí estaremos visitándolas en este maravilloso museo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.